2, 1, listo. Muy buenas tardes, comunidad. Estamos como cada tarde con gente de coraje. En este caso estamos con Pedro Pérez Rocha. Él es abogado de profesión y empresario. Él es un empresario dedicado al rubro del transporte. Él es el CEO en Alvarado Pérez Logística y él es también expresidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz. En esta ocasión vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia en el transporte y en el comercio exterior. Querido Pedro, muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo en una charla, en una entrevista. Buenas tardes, Ricardo. Para mí es el gusto. No es precisamente el escenario en el que nos hubiese gustado tener esta entrevista. Sin embargo, pues la circunstancia hace de que el saludo a la distancia, el cariño hacia ti y las felicitaciones por el emprendimiento que tienes, Ricardo, y la motivación que estoy completamente seguro que va a generar este espacio que has permitido para que podamos expresar algunas experiencias y algunos sentimientos desde el punto de vista sectorial en Facebook, querido Ricardo. Felicidades una vez más. Muchísimas gracias, Pedro. Querido Pedro, sé que el transporte, y eso realmente me alegra, porque de alguna u otra forma mitiga el impacto negativo que tenemos hasta este momento por la pandemia. Me comentabas hace no mucho que el transporte, gracias a Dios, no ha sentido un bajón tan significativo por todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. Cuéntanos si pudieras hacernos un balance de cómo estaba el sector antes de la pandemia y cómo está ahora durante las medidas que se han tomado en el gobierno para mitigar el avance de la enfermedad. Mira, Ricardo, bueno, a ver, ¿qué te puedo decir en relación al sector de transporte de carga? Formamos parte como una parte muy importante dentro de la cadena de logística, dentro de toda la cadena de la distribución de la mercancía en el mundo. Antes de esta pandemia, el transporte pesado, el transporte carretero, dentro de las estadísticas, siempre ha liderizado en cuestión de volumen de mercadería transportada, no solo en Bolivia, sino en el mundo. En Bolivia tenemos una particularidad con el transporte de carga en carretera, que es lo mediterráneo de nuestra situación política o geográfica. Ello ha derivado en que en los últimos años, ¿no?, donde se ha generado interesantes volúmenes de exportación y de importación y de comercialización interna incluso de productos, el transporte carretero ha tenido un incremento en volumen, por ejemplo, de arrastre en volumen de camiones en los últimos años sumamente importante. ¿Qué ha ocurrido una vez de que se dio la cuarentena, comienza a generarse el COVID-19 y a propagarse por el mundo? Uno de los sectores que ha permanecido en la comercialización ha sido el alimenticio y ha sido el farmacéutico, entre otros que tienen un menor volumen de comercialización en el mundo. Sin embargo, la idea de la logística es cómo la movemos y cómo vamos poniendo y distribuyendo ese producto de primera necesidad o alimenticio o farmacéutico lo más cerca de las personas como para que no puedan trasladarse a distancias largas que puede generar el uso de transporte público, de pasajeros, etcétera, a través del transporte terrestre. En el mundo, hoy en día, la logística se ha centrado no solo en la industrialización de algunos productos que se está manteniendo, sino también en la forma de cómo la vamos a poner a disposición del consumidor final esa mercadería o esos productos. Ahí ingresa, Ricardo, el transporte terrestre. Hoy en día, y una vez el mundo paralizado, el transporte terrestre se ha convertido en la única manera de llevar al consumidor final a los lugares de expendio y de consumo masivo y de adquisición masiva de productos, esa mercadería o ese producto
de primera necesidad para las familias, farmacéutico o alimenticio. Gracias a Dios, hoy en día como sector, Ricardo, se puede decir con una voz de aliento, con una voz de agradecimiento y con una voz de actitud, sobre todo para los demás sectores, de que sí tiene un pulmón hoy en día y está circulando, a pesar de los riesgos que tú entenderás que se atraviesan. Los riesgos como empresas de transporte de carga o como transportistas que se atraviesan son el del contagio, la inseguridad en carreteras, los robos, los asaltos, ¿no?, que se puedan sufrir, porque hoy en día las carreteras no tienen la suficiente seguridad. De hecho, es el mismo riesgo que se puede correr hoy en día de que poblaciones intermedias entre los departamentos o poblaciones intermedias entre un país y otro puedan levantarse impidiendo el paso del transporte pesado porque pueda estar circulando con mercadería y pueda que alguna mercadería o alimento no esté llegando a ese sector. No se ha dado, de hecho debemos ser sinceros en ello, por el momento Esperemos que no. pero se está asumiendo ese riesgo. Sin embargo, la voz de aliento, la voz de actitud es esa, está con pulmón hoy en día, independientemente de problemas que hoy se puede estar atravesando en el sector y como comercio exterior. Bárbaro. Entonces, en resumen, podríamos decir que el sector goza de buena salud, a diferencia de muchos otros sectores que lamentablemente están pasando por una difícil situación. Creo, Pedro, ¿cuál es la mancha en este momento en el país de toda la parte del transporte y logística? Si tú tuvieras a Bolivia en este momento, ¿dónde identificas el mayor flujo de transporte en el país? ¿Cómo está distribuida esa mancha? A ver, vámonos un poco antes de ver el flujo interno, cómo andan nuestras fronteras en cuestión de estadísticas de movimiento de carga. De hecho, sabemos de que Brasil es hoy por hoy, y de acuerdo a las estadísticas con la fuente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a enero de 2020, quien más productos vendía o suministra a Bolivia, es decir, la importación se encuentra sobre todo regionalmente hablando en las fronteras con el Brasil. Inmediatamente del Brasil está el Perú para el suministro de bienes. Hoy en día es importante comentarte de que el comercio exterior boliviano está en funcionamiento. Hoy en día las fronteras, si bien tienen una restricción de paso, y por supuesto, y es natural la restricción, a los pasajeros y a la gente, la mercadería en todos los países tiene una salvaguarda que está reflejada en el transporte de carga. Hoy en día las fronteras de Bolivia están abiertas para el paso de mercadería. ¿Dónde encontramos hoy en día mayor flujo desde ese punto de vista? En el Brasil, en el Perú, la frontera con Desaguadero, Chile, por el paso especialmente al occidente, por el paso y de la carga de ultramar, de la carga marítima. Sin embargo, con la restricción naturalmente de ser artículos de primera necesidad, alimentos o objetos farmacéuticos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en comercio exterior. Ahora, no nos olvidemos de que no solo las importaciones forman parte del comercio exterior, sino las exportaciones. ¿Qué está ocurriendo con las exportaciones? Están saliendo productos de Bolivia. Tú sabes de que el mayor volumen de exportación en Bolivia está centrado en los commodities especialmente. Estamos hablando de la soya en especial. Hoy en día está circulando la soya. No ocurre lo mismo con el mineral, que es el otro gran volumen de exportación de Bolivia. Y por supuesto que si bien hoy en día aún se están cumpliendo algunos contratos de exportación de GLP, que forma parte del comercio exterior, no nos olvidemos de que va a ir bajando la demanda, que ya se ha ido reflejando mundialmente esos números en cuestión de análisis económico. El petróleo ya ha ido bajando, por lo tanto se espera que de aquí en adelante
también el GLP, que es el mayor volumen de exportación que hoy en día tiene Bolivia, vaya también reduciendo. Sin embargo, se está moviendo el comercio exterior pese a todas las limitaciones y pese a todas las adversidades que hoy en día se está atravesando con la pandemia. Internamente, si ponemos una mancha de circulación de productos, naturalmente continúa siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz el mayor volumen bajo esa carretera principal, la vía principal de circulación y de suministro de mercadería, continúa siendo ese eje troncal. No nos olvidemos de que en Santa Cruz se ha generado los últimos años un volumen interesante de industria alimenticia, no solo por el efecto agropecuario, que hoy en día, si podemos hablar, ¿qué nos viene de aquí en adelante? Pensemos en que lo agropecuario, por el tema alimenticio, la seguridad alimenticia, que va a ser post-COVID-19, lo más importante después de que se haya controlado el tema de la salud y el contagio, el tema alimenticio y su seguridad va a ser sumamente importante. Santa Cruz o el Oriente ha generado un volumen importante. No nos olvidemos que en los últimos meses se ha liberado una exportación muy interesante de carne vacuna, de carne de res, que sale precisamente de Santa Cruz y del Beni. Entonces, y hoy en día sabemos también que el Brasil y Estados Unidos, que son los mayores exportadores de carne, han bajado su exportación producto de la bajada del consumo de este producto vacuno en China. Entonces, hay una interesante expectativa para la exportación de la carne. Eso en cuanto a La Mancha. ¿Qué ocurre con los demás departamentos? Interesante, ya resumiendo todo lo que nos estás diciendo, en La Mancha, en temas de exportación, es Brasil. Ahora, las conexiones con Brasil que aglutinan La Mancha más importante, ¿cierto? Seguido por... ¿Perdón? De comercio internacional, en específico. Comercio internacional. Brasil y Perú. Brasil, Perú en segundo lugar. Al decirme tú Perú, eso significa que ya ha habido, hemos empezado a dejar de depender de los puertos chilenos, porque que me pongas a Perú en segundo lugar realmente es una noticia grande. Sabemos que históricamente nosotros hemos dependido del puerto de Arica para nuestras conexiones marítimas y se han ido generando acciones importantes que vienen no solamente, sobre todo del lado peruano, se ha estimulado el uso de este puerto. ¿Cómo va el comercio exterior hacia los puertos peruanos? ¿Significa que ustedes ya lo toman como una alternativa real? ¿Significa que estamos hablando de tener un mayor protagonismo que Arica? Por al decirme Brasil y Perú, lo estás poniendo en el segundo lugar. A lo que me refiero, Ricardo, es al intercambio de bienes y servicios dentro de la región en el comercio exterior. No te olvides de que nosotros algunos productos de Chile en específico, y más concretamente de Santiago de Chile, el uso de los puertos chilenos es de carga de ultramar, es decir, de importación de mercancía especialmente de China, ¿no? Evidentemente, el mayor flujo de exportación hacia otros continentes son efectivamente los chilenos, a pesar de que en los últimos años se ha ido promoviendo realmente de los puertos peruanos. Pero me refería al intercambio de bienes entre Perú, Bolivia y entre Perú, Brasil, dentro de la región, dentro de Sudamérica, ¿no? Entonces, el uso de puertos... Ok. Entonces ahora me queda más clara la explicación. Y yéndonos ya al intercambio, no solamente al comercio internacional, sino al comercio exterior con el Brasil. ¿Cómo están funcionando todos estos proyectos? Puerto Bush, Puerto Aguirre, para generar una alternativa distinta a las salidas tradicionales de nuestra mercadería.
Ha sido una salida fabulosa. No nos olvidemos de que la hidrovía ha generado en los últimos meses un movimiento espectacular, especialmente después del fallo de la Haya, que ha sido totalmente desfavorable, ¿no? Ya se iban manejando hace muchos años atrás estas alternativas. Sin embargo, se ha ahondado en la utilización de estos puertos con la hidrovía. Es espectacular. Hoy en día es una alternativa masiva, es una alternativa coherente, objetiva, ¿no? Más allá de que los puertos del Perú y de Chile terminan, Uruguay, sin descartarlo, el puerto de Montevideo, siguen siendo unas alternativas muy fuertes de movimiento de carga, pero por supuesto que hoy en día están activas. Hoy en día la hidrovía se constituye un volumen interesante. El problema es la capacidad que se pueda mover a través de la hidrovía, pero por supuesto que termina siendo una alternativa. Sin embargo, y dentro de todo esto, Ricardo, es más importante transmitir, creo, una actitud de lo que de aquí en adelante viene. El transporte de carga terrestre en este momento, si bien goza de un pulmón, ha sufrido igual un golpe, hay limitaciones, no hay sector hoy en día que no haya sufrido un golpe, más bien que estamos en el otro extremo. No estamos en el otro extremo, por ejemplo, se encuentra el turismo, el sector de turismo, que ha sido completamente golpeado, pero en el otro extremo encontramos los que... No nos olvidemos de que de aquí en adelante, si bien ha habido un pico interesante en el consumo, porque la mercancía se mueve y por ende la logística en el mundo, en base a los índices de consumo. Y Bolivia ha tenido un índice de consumo sumamente interesante, hasta en algunos niveles irracional en alguna época en Bolivia. Y si bien una vez que se declaró la cuarentena, la gente ha pensado de que iba a escasear los productos o alimentos, y ha comenzado a llegar a un pico interesante de consumo. Se está bajando, se está equilibrando, pero temo personalmente de que de aquí en adelante vaya bajando por la falta de liquidez en la población, vaya bajando el consumo. Aquella persona o nosotros que podíamos ir una vez a la semana posiblemente a comer un pollo frito, es probable que ahora lo hagamos una vez al mes. Aquella familia que se compraba 2 bolsas de papa para la semana, es probable de que lo haga una vez al mes. ¿Por qué? Porque va a comenzar a crear un desempleo que va a impactar directamente en la economía, y al impactar en la economía deja de haber liquidez en el mercado o en la población, deja de haber inmediatamente consumo, por ende va a implicar un impacto también de aquí en adelante al transporte terrestre y al comercio exterior. Estoy completamente seguro. Los indicadores y las estadísticas del último año, del 2019, eran muy alentadoras en cuanto a la exportación, que es lo que nos interesa, Ricardo. La exportación ha tenido un interesante ascenso, a diferencia de la importación, que ha bajado. El 2014 la importación era irracional, ha sido extrema la importación en el 2014. Desde que él llegó a ese pico, fue bajando hasta el 2019 la importación. Contrariamente, la exportación fue subiendo. Sin embargo, creo que esto ya va a la historia, Ricardo. Hoy en día estamos hablando de que va a bajar el consumo en los siguientes meses, por ende va a impactar a toda esa cadena logística que hoy en día todavía tiene pulmón. ¿Qué me preocupa? Y este es un buen tema, Ricardo, creo que para todos los seguidores de tu página, de tu proyecto. ¿Qué me preocupa? Que comience a haber excesiva oferta del servicio de transporte, no solo de transporte, sino de empresas que ofrezcan logística, y la demanda en el consumo, la demanda del servicio caiga a niveles que hoy en día no están todavía previstos, caiga a niveles donde sea completamente irracional ofertar o tener un vehículo de transporte de carga. Eso es inminente, eso es inminente. Sin embargo, hay la esperanza y hay herramientas, sobre todo. Escuchaba las anteriores entrevistas que tú has tenido y todas se basan en unos emprendimientos tomando en cuenta las herramientas y los beneficios de la tecnología. Fabuloso. No nos olvidemos, sin embargo, que el comercio exterior estas herramientas ya las utilizaba. El comercio exterior se basa en una negociación que normalmente era
herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, son impactos distintos y creo que esta entrevista irradia en ello, en demostrar que hay el otro lado de la moneda, pero ¿qué se espera de aquí en adelante? Algo grave, un impacto que deja en desmedro, creo, a todos los sectores. Y no va a ser la excepción el comercio exterior, no va a ser la excepción, Ricardo, el transporte terrestre de carga. Me surgen algunas interrogantes, querido Pedro, respecto a la salud. Si bien yo entiendo que ahorita el sector de transporte goza de muy buena salud, yo sentía y analizaba, decía, bueno, ok, el transporte goza de buena salud, no importa si es de importación o exportación, finalmente estás utilizando el transporte como un vehículo de llevar algo de un punto A un punto B. Pero lo que sí me sorprende es que me hables respecto a un incremento muy positivo de las exportaciones, teniendo en cuenta que los commodities han caído de precio, evidentemente algunos productos no tradicionales han sufrido repuntes, pero hay varios factores que siempre han golpeado la exportación, como tener el dólar anclado, por ejemplo, hace ya muchísimos años que están restando competitividad a los exportadores bolivianos, y esto es algo que lo llevamos como una cruz muy pesada hace ya muchísimo tiempo. Eh, ¿Cómo anda nuestra balanza comercial? O sea, vos dices que la exportación ahora es mayor que la importación. ¿Ese es el dato del 2019? No, la balanza está con TAS, como llamamos todos, ¿no? Casi TAS con TAS. Evidentemente había más importación que exportación, eso nos preocupaba al país, a pesar de que ambos, tanto la importación como comercio exterior, generan recursos para el Estado, la exportación como generación de divisas y la importación como generación de impuestos a la importación legal. A enero, de acuerdo a los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que por supuesto van a cambiar, naturalmente van a cambiar, la balanza estaba casi tas, con una mínima diferencia. ¿En qué sentido? En que bajó la importación y subió la exportación, porque siempre estaba por encima la importación, ¿no? Entonces, la balanza a enero, de acuerdo a los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, está tas, con una diferencia de 16. Entonces, es muy equilibrada la balanza. Más bien no estamos saludables. Hemos tenido un crecimiento, obviamente, hecho básicamente por los precios internacionales hasta el 2015, creo. Os hablas que el 2014 más bien la situación no era buena, eh, que nos ha permitido tener reservas internacionales como nunca antes las hemos tenido. El hecho de que la importación haya estado arriba, yo básicamente se la atribuyo a que no somos competitivos. Creo que cuando hablamos del sector exportador o sobre todo de hablar de comercio exterior, de comercio internacional y demás, la palabra más importante es siempre competitividad. Y creo que el país ha ido perdiendo competitividad todo el tiempo. Y eso básicamente por una razón, por un tipo cambiario anclado hace mucho tiempo que nos deja fuera de competencia a la hora de sacar nuestros productos a ultramar. El hecho de estar TAS con TAS todavía nos sigue mostrando una mala salud a ese nivel, porque TAS con TAS es gana 5 y gasta 5, digamos, ¿no? O sea, es básicamente este tema. Veo que el sector de transporte es un sector que se dinamiza, crece, inclusive más allá de la composición, si esto va a importación o exportación. Pero, ¿qué hacer para que el país se vuelva más competitivo? ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, con el tipo de cambio? ¿Cómo ves tú esto a corto y a mediano plazo? Antes de tocar el tema de la política cambiaria en el país, el tema industrial
es el tema, ¿no? Es el problema, el tema industrialización. ¿Cómo fomentamos y cómo nos convertimos en un país generador de emprendedurismo? ¿Cómo podemos de acá en adelante, eh, con una actitud resiliente, nacer de nuevo, pero con gente y programas como el tuyo, de comenzar a alentarnos de que de aquí en adelante un sector sumamente importante donde podemos emprender, donde podemos invertir, es el alimenticio, es el agropecuario. Hoy en día, incluso el otro día conversaba con un amigo, teníamos una conversación en la que decíamos entre chiste y chiste, yo creo que, por dar un ejemplo, la ceja va a comenzar a despoblarse de aquí en adelante, porque la misma gente que ha venido del campo debe retornar a hacer producir la tierra. De aquí en adelante, el tema alimenticio va a ser espectacular en cuanto al consumo y lo más natural que pueda haber. Por lo tanto, si tú me dices, ¿qué nos está preocupando en cuanto a las exportaciones? Seguimos ahí estancados, a pesar, no es muy alentador saber que la balanza está tas con tas. Pues el industrializar, el hacer proyectos, el Estado debe participar demasiado de aquí en adelante en fomentar y dar posibilidades tributarias, laborales, condiciones, políticas crediticias. Recién se habla de créditos blandos, cuando normalmente la banca ha tenido una muy buena salud en los últimos años y nunca se habló de créditos blandos para los emprendedores. Es más, te doy un dato sumamente preocupante y espero que cambie. Nunca la banca ha financiado emprendimientos. La banca solo está con negocios que ya estaban funcionando. Y un historial crediticio. ¿Qué de aquel muchacho de 19, 20 años, que es el recurso humano y el capital más importante, que hoy en día va a tener el mundo, no solamente por el manejo de las herramientas tecnológicas, sino también por la actitud que de aquí en adelante pueda tener para partir de cero? Necesita justamente ese tipo de aliento, ese aliento tributario, ese aliento laboral, ese aliento financiero, para que puedan haber créditos blandos, si vale el término, créditos blandos para los emprendedores. Trabajemos en la industrialización, trabajemos en fomentar los negocios de aquí en adelante, sin pensar en la macroeconomía. Hoy en día, Ricardo, el mundo ha sufrido un golpe, no ha sufrido Bolivia, no se va a levantar más rápido el Perú, más rápido Brasil, posiblemente incluso se levanten con más tardanza por el hecho de que tienen muchos más contagiados. Bolivia tiene nomás relativamente un número bajo de contagiados, tal vez tarden un poco más, pero la macroeconomía o el comercio exterior en este momento y sus datos no son los importantes son de aquí en adelante cómo nos vamos a levantar todos y con qué actitud vamos a salir de todo esto. El capital humano fundamental para mí, Ricardo, es pensar en los jóvenes y el proyecto que tú manejas, tú estás permitiendo transmitir estas experiencias y estos criterios, creo que es la vía para decirle a los siguientes gobiernos, a este gobierno, que es en el capital humano, en la educación que se tiene que invertir. Ese es mi criterio en relación a la microeconomía en nuestro país, Ricardo. Mira, comparto plenamente tu punto de vista y realmente creo que a grandes problemas también se pueden generar para enfrentarlos grandes soluciones, y las grandes soluciones tienen que venir de la mano de profundos cambios. Y no solamente tienen que venir desde el lado de la banca, que estoy totalmente de acuerdo que los créditos blandos deberían ya no ser un término innovador en nuestras propuestas, debería ser algo de uso corriente. Pero los créditos blandos también tienen que venir de políticas blandas. Está visto que el emprendedor solo puede crecer bajo un fomento gubernamental, pero un fomento real. Y cuando hablo de políticas blandas, significa incentivo a las nuevas inversiones, incentivo a que cada talento individual se vuelva en una nueva empresa, pero no puedes poner a competir a un emprendedor que, como vos dices, primero, no goza de créditos, ¿no? Porque ahorita
todos los créditos están, y comparto plenamente contigo esa opinión, a crecimiento. Entonces, tienes un emprendedor que no goza de créditos. Segundo, que tiene las mismas reglas de juego, seas pequeño o seas grande. Eso significa que el grande te va a comer sí o sí. No tienes ninguna ventaja comparativa como para tú salir adelante. Entonces, sí tiene que haber, obviamente, un compromiso del gobierno para hacer cosas y generar esta industria emprendedora que ahora se ha llamado, lo puedes llamar como quieras, verde, naranja, lo puedes llamar circular, lo puedes llamar capitalismo socioconsciente, lo que sea. Hay miles de términos, todos me parecen súper buenos y suenan hasta románticos, pero también necesitas aplicar cosas para que todo esto funcione. Y las cosas para que todo esto funcione terminan en cosas claras. Es así como el 1 más 1, que es fomento, créditos blandos y darle todo el paquete de incentivo. Y el paquete de incentivo significa alivio tributario de entrada. O sea, no solo plata, sino yo te exonero de impuestos hasta que tú ya no solamente estés gateando, acabas de nacer, listo, yo te empujo, ahora empiezas a caminar, ahí te suelto, ¿no? Porque en el momento en que tú empiezas a caminar, se libera todo tu espíritu de innovación. No pretendo que sea un estado paternalista porque sería lo peor que podríamos hacer. Eso es una mordaza a todo esa cosa creativa que tiene que tener cualquier emprendedor y que no la puede perder. Pero sí, dale dinero, dale un alivio impositivo y dale incentivos a lo largo de su crecimiento y después los liberas. Con esas 2 o 3 acciones, yo creo que generarías un país lleno de talentos, de artesanos, de músicos, de profesionales, de desarrolladores creativos. Creo que además nosotros tenemos una cosa que muy pocos países tienen. Tenemos una identidad cultural tremenda. Eso asociado a una política de Estado, de tener claro todo esto, podríamos salir adelante. Me alegra mucho que coincidamos en esto. Creo que hacia eso hay que empujar. No solamente tenemos que pensar en cómo salimos de esto y solamente tener la actitud quejumbrosa. Sí, hay que ir hacia adelante, hay que ser positivos, pero también hay que generar ideas para que ojalá en algún momento el gobierno, y espero que en todos estos programas esto llegue a oídos de gente que sí pueda generar los cambios o impulsar estas ideas que vienen de distintos sectores. Pero totalmente de acuerdo. Y ahora volviendo ya a tu sector, tú me dices que el puerto peruano ha ido siendo una alternativa a la salida de todo esto. ¿Cómo consideras tú? Ya hace mucho que se menciona hilo, también ha habido un soporte de parte del gobierno peruano para que hilo sea una alternativa y no tengamos que depender hasta de los caprichos de los puertos chilenos. ¿Cómo estamos en el avance para generar una alternativa real con hilo? ¿Cómo lo sientes tú desde tu sector? ¿Cuál es tu flujo, tu movimiento de transporte? Tú que eres el amo y señor de las rutas terrestres y obviamente lo que tú testeas y lo que tú dices es un parámetro real, como para decir, realmente se está trabajando para no depender de un casi monopolio. Sabíamos que no hasta hace mucho, más del 90% de la mercadería se movía por puertos chilenos y realmente era absurda el movimiento hacia el lado peruano. Creo que lo han estado viendo con desdén. Creo que al mismo tiempo han habido
impulsos de parte del empresariado. He visto a lo largo de todos estos años a empresarios cochabambinos hablar con gran entusiasmo del corredor biooceánico que conecta Santos con Perú, esto, el otro. ¿Cuánto hay de toda esta cosa romántica como para cortar el cordón con los puertos chilenos? Me gusta el término que acabas de utilizar. ¿Cuánto hay de todo esto romántico, no? Efectivamente, mira, a mí me sorprendía algo. El año pasado, o hace 2 años, el 2018, se ha hecho una especie de show de presentación del puerto de Hilo. El puerto de Hilo ya se lo utilizaba hace mucho tiempo atrás, ¿no? No se ha inaugurado nada. Ese es un dato que, por ejemplo, no sale mucho a la luz. El puerto de Hilo se lo utilizaba hace mucho tiempo. El puerto de Matarani se lo usaba casi a la par históricamente que el puerto de Arica. ¿Qué es lo que ocurre con los puertos peruanos? La capacidad de almacenaje y la capacidad de atraque de los barcos y el tamaño del barco que pueda atracar en esos puertos. Y eso de la noche a la mañana no se va a poder corregir. No ha habido ninguna inauguración el 2018, el 2019 del puerto de Hilo. Te vuelvo a decir, el puerto de Hilo se lo utilizaba ya hace muchos años, que ha ido en crecimiento naturalmente el incremento del volumen de exportación y de importación por el puerto de Hilo, efectivamente, pero no a partir precisamente del año 2018-2019, cuando se ha hecho un show de presentación de este puerto. La voluntad política está ahí, pero la voluntad política ya existía desde hace 30 años atrás, 25 años atrás, cuando se ha creado, cuando se le ha dado por 100 años el derecho o la concesión de uso del puerto de Hilo de un espacio significativamente importante a favor y de manera exclusiva para Bolivia. Han pasado 2 o 3 gobiernos y no se ha activado ni se ha puesto ni un peso de inversión en el puerto de Hilo para que se pueda hacer uso de esa concesión por los 100 años. Es decir, voluntad política yo creo que hay con todos los gobiernos. El problema son las limitaciones objetivas y reales, materiales de la utilización de estos puertos. Por eso es que decía que los puertos o la utilización de la hidrovía es una de las alternativas espectaculares. Sin embargo, puertos chilenos definitivamente se los va a seguir utilizando, más allá que románticamente no nos guste, románticamente suena mal, románticamente quisiéramos mover la mercadería por otros puertos. Lamentablemente, la capacidad que tiene Iquique, la capacidad que tiene Antofagasta para el mineral, la exportación del mineral, la capacidad que tiene Arica, lamentablemente por el día de hoy o a hoy es objetivamente real de que los necesitamos mover por esos puertos también, ¿no? Más allá de las otras alternativas. Matarani e Hilo están activos. Esa es la realidad, Ricardo. De acuerdo, pero ¿esta es una ilusión o realmente bajo un compromiso no solamente político, o sea, obviamente político, pero político real? Eso significa que venga acompañado de un tema económico, porque entiendo que esto es un tema de plata, o ni siquiera es un tema de plata. O sea, no es decir, ¿sabes qué? Hay miles y miles de millones de dólares para ampliar la capacidad de este puerto, o tú ves que logísticamente tú, además que manejas una empresa de logística, no solamente se trata de ampliar la capacidad, no de tener, discúlpame, la batería. No te preocupes, Ricardo. Sino también de tener ya ventajas o no en el momento de la logística, porque una cosa es tener la capacidad, pero ya en el manejo interno, ¿cuán caro te cuesta? ¿Cuánto más caro es para el exportador boliviano salir por puertos peruanos o salir por puertos? O sea, porque por ahí esa es la razón
por la que no hay inversión, porque es simplemente un, un, una bandera política de integración y listo, gracias, chao, hacemos el show y nos vamos para otro lado, ¿no? Ricardo, O sea, tú que ya manejas el tema logístico, no te estoy... si tú tuvieras un puerto peruano o puertos peruanos potenciados al nivel de los puertos chilenos, En distancia son... ¿cómo crees que sería el panorama bajo ese escenario? En distancia y en lo que atañe al transporte terrestre son prácticamente similares. ¿Mm? Entiendo que los puertos, tanto por ejemplo, no nos olvidemos que ¿Aló, Pedro? en Arica hay un puerto, hay otro Hola, puerto. Pedro. Ricardo, creo que estamos mal con el tema del audio. Ricardo. Hola, hola, hola. Yo te Se escucho, Ricardo, cortó. solo que creo que está retrasado el audio. Vamos a ver. Ricardo, ¿me escuchas? Hola. Te estoy escuchando. Te escucho. Sí, trabaja, veremos Hemos así, retornado, pero te creo, ¿no? escucho. Bien. Entonces, lo que te decía es de que están las alternativas ahí, ¿no? En cuanto atañe al transporte terrestre, ya la Hola. distancia es similar para estos puertos, más allá de que hablamos de que La Paz y Quique, por ejemplo, tienen una mayor distancia. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que los cuatro puertos ahora compiten, ¿no? Hay uno ahí que es el EPI en Iquique, que es el puerto público, pero también hay el ITI, que es el puerto privado. Entonces, tienen políticas de competencia entre ambas, más allá de que hay influencia societaria y de acciones en cada uno de los puertos también de las navieras. Así que por ahí la competencia va a ser prácticamente la misma. Objetivamente, yo creo que la diferencia está simplemente en la capacidad y volúmenes por el tamaño de los barcos que atracan Ya, tanto en hilo como en ahora está mejor, ¿me carácter escuchas de mejor?
Ya pues. Hola. ¿Por qué? Hola, Jorge. Buenas tardes. Estos son los efectos de la pandemia. No quiero mencionar qué compañía de teléfono uso por un tema ético, pero bueno, la verdad que hemos ido teniendo muchos problemas de señal.
pido mil disculpas por estos inconvenientes. Pero bueno, esperemos a que Pedro se reconecte y podamos terminar esta charla, esta entrevista. Pedro, estamos ahí expectantes. Vamos a dar unos segundos más para ver si realmente esto puede terminar bien. Ahí veo a Pedro tratando de conectarse. Pedro, ¿cómo estás? Nuevamente, Ricardo, te escucho. ¿Me escuchas mejor? Sí, excelente. Ahora sí, estamos bien. Perfecto. Ok, Pedro. Bueno, la verdad que es una odisea la que nos toca pasar todos los días con la conexión. Pedro, bueno, ya para ir terminando, no quiero que realmente la tecnología nos termine de jugar una mala pasada. Hay cosas que me preocupan y voy a ir directo al grano. No solamente, para mí, la clave en todo este tema es, vuelvo a la palabra de competitividad, y creo que nosotros estamos perdiendo competitividad no solamente a nivel exportación, porque bueno, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, ligados evidentemente a al tipo de cambio estancado. Ahora lo que preocupa es básicamente no solamente estar perdiendo mercados externos, sino estar perdiendo el propio mercado interno. Sabemos que a raíz de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, eh, pues todos sabemos cuál ha sido el efecto Trump en este caso. Y bueno, China ya no crece a los 2 dígitos que crecía hace mucho tiempo, su crecimiento se ha contraído, eso sumado a esta evidente guerra comercial en que el gobierno norteamericano pone barreras para estimular a su propia industria, hace que el mercado, que la industria china tenga 2 efectos clarísimos sobre cualquier país, sabiendo que China es la fábrica del planeta, ¿no es cierto? Uno, que al no tener mercados americanos, que era el principal comprador del planeta, estás hablando que su industria le tiene que vender a algún lado. Eso significa que están inundando de productos chinos los mercados alternativos, y entre ellos estamos Bolivia. Y lo vemos claramente reflejado en la industria textil, en la industria de madera, en que prácticamente están muriendo, y los productos chinos son, lamentablemente, en muchos casos van mejorando su calidad y los precios son absurdos. Entonces, ¿qué hacer para contrarrestar todo este tema? O sea, ¿cómo deberíamos avanzar en la normativa para proteger la industria nacional? Es complicado de aquí en adelante. A ver, no es que tampoco la industria ha estado mal en Bolivia. Tú acabas de decir de que hasta competitivamente nuestros productos lamentablemente ni son consumidos. Tenemos una industria de galletas alimenticia, por ejemplo, en Santa Cruz, ya que extrañamente tiene mayor consumo en Perú que en Bolivia, a pesar de tener un mercado bastante interesante también en Bolivia, pero un nivel de exportación sumamente interesante. Pero nosotros, lamentablemente, vamos consumiendo productos que son hechos en Estados Unidos, productos que son hechos posiblemente en la China. Lamentablemente, la competitividad es un problema en Bolivia, y el consumo, el hábito del consumo también, lamentablemente. Irradia mucho los precios de China, lamentablemente, porque son más baratos, son más baratos. No nos olvidemos que en China hay demasiada subvención del Estado, de acuerdo a la política que sigue China, en cuanto al tema laboral, que hace de que la mano de obra sea sumamente barata, el Estado se encarga de la calidad de vida,
Por lo tanto, hace productos o produce, tiene una industria de que en el mundo puede competir fácilmente y liquidar cualquier industria nacional, ¿no? De acá en adelante, en esta actitud resiliente y en una actitud de renacimiento, ¿no? Nos toca pensar, yo ya he dicho en la juventud, en este escenario de fomento de parte Estado. Las políticas públicas van a ser demasiado interesantes. ¿Te imaginas cómo ha recibido la noticia, ¿no? Ese emprendedor de 19, 20, 21, 22 años que está ávido de hacer negocios, de que tenemos un promedio de 42 impuestos en Bolivia y que en el mundo había sido 27 impuestos el promedio en el mundo? Entonces, ¿te imaginas cómo ha recibido? ¿Cuán desestimulante puede ser esa noticia que una diputada ha sacado recién? No sé cuál será la fuente de su información, pero me imagino que no está tan alejada de la realidad. Por lo tanto, creo que el tema de fomento en políticas públicas de aquí en adelante va a ser demasiado importante. El tema laboral los últimos años ha terminado siendo inquisitivo en Bolivia. El tema tributario, ni para qué comentarlo. De aquí en adelante el Estado tendrá, con el gobierno actual o con el gobierno que venga, tendrá esa voluntad como para fomentar el emprendedurismo, para fomentar qué sectores son los más atractivos, ¿no? Ya lo decíamos al comienzo de esta entrevista, hay sectores que han sufrido un golpe mucho más fuerte que otros, como el turismo, pero de aquí en adelante el Estado mismo te podrá inducir a cuáles son los sectores donde se puede invertir o arrancar. Será el mismo Estado el que tendrá la capacidad. Tenemos una ministra de Culturas que ha tenido una participación reciente en escenarios internacionales, donde el escenario del turismo boliviano se ha sentido completamente ofendido por la denigrante participación que ha tenido en estos escenarios internacionales. Entonces, ¿tendremos efectivamente capacidad en las autoridades como para que nos fomenten y hagan unas políticas públicas para arrancar de cero? Porque prácticamente va a ser arrancar de cero. Tenemos la base de las bases alentadoras del litio, de la urea, tenemos las bases alentadoras de que se viene invierno en la Argentina y que puede consumir interesante volumen de GLP, pero en la microeconomía, en el ciudadano de a pie, en ese ciudadano jovencito que quiere invertir y que quiere en su país confiar y todavía poner unos cuantos pesos fomentado por los bancos, préstamos directos de otras personas, ¿tendrá esa voluntad del Estado? Es un interrogante. Definitivamente nadie va a tener la bola de cristal, nadie va a tener la verdad, porque sabemos que de aquí en adelante se vienen momentos más difíciles. La actitud no la debemos perder. Yo creo que en ese ámbito, en que salgan políticas públicas que incentiven, sobre todo yendo a la juventud, yendo a los universitarios, creo que se va a poder hacer algo. Es mi opinión, Ricardo. Totalmente de acuerdo. Creo que el futuro está en el incentivo de nuevas empresas y para eso tienen que haber políticas reales, ¿no? No solamente un maquillaje como muchos gobiernos en el mundo aplican. Espero que este no sea el caso. De hecho, estamos igual en un gobierno de transición. Quizá hay medidas que no se van a hacer durante este periodo, más teniendo en cuenta que ahora le ha tocado enfrentar una situación súper complicada, ¿no? Bueno, esperemos a ver qué pasa a futuro, pero creo que coincidimos en que el norte del país está en base a fomentar el emprendimiento. Querido Pedro, nos vamos a ir a algunas preguntas que seguramente hay que te agradezco sean respondidas. Esperemos que por favor la gente de realización pueda generarlas. Dice, si ya que la importación y exportación de productos es normal, ¿se podría identificar qué productos e insumos tienen prioridad de transporte? Me imagino que se refiere a la actual coyuntura. Es algo que creo que ya lo hemos visto, pero sería bueno repasarlo rápidamente.
Por supuesto que sí, lo habíamos dicho al principio de esta conversación, son los alimenticios, son los de primera necesidad y los farmacéuticos, definitivamente. Sin embargo, ahí hay un tema y resulta ser interesante la pregunta. El Estado ha generado esta lista de cuáles son los alimentos, cuáles son los insumos de primera necesidad. Bueno, de los farmacéuticos creo que no hay donde perderse. Ocurre ahí de que hay una cadena de logística y cadena de insumos para determinados productos, que son los envases, por ejemplo, las botellas, envases de cartón, latas, para poder comercializar el producto. Si no entran las latas o si no se importan latas o si no se compra latas y se las traslada al punto de envase, por ejemplo, el palmito no lo pueden vender en bolsa, ¿no? Y muchos otros productos. Entonces, ¿cuáles son los que pueden ingresar? De hecho, hoy en día se podría decir que hay algunos productos en específico que están prohibidos definitivamente de circular, ¿no? Ahí están los textiles, ahí están las bebidas alcohólicas, por ejemplo, y creo que hay un gran escenario hoy en día todavía de movimiento de productos, aunque no sean de alimenticios o de primera necesidad. Hay todavía en Bolivia un gran movimiento de productos y eso se refleja cuando tú vas al supermercado y normalmente has encontrado lo que tú estabas buscando. Vamos a la segunda pregunta. Mira, estas letras están muy chiquitas. Voy a pedir que el departamento de realización genere la pregunta. Las otras están un poquito más grandes y las alcanzaba a leer. Mira, Fernando Hamdan nos comenta, uso de puertos. No olvidarse que tenemos acuerdo con Paraguay para la hidrovía y puertos pluviales, en uso que se deben potenciar. El otro tema es que el Estado boliviano debería estratégicamente ser socio de los puertos de Chile y Perú, por control e ingresos adicionales, es decir, inversiones offshore. Bastante interesante su aporte. No ha habido el tiempo. Este tema es amplio, seguramente íbamos hacia allá hasta que nos cortaron, pero bueno, adelantamos varias cosas, querido Pedro. Tu respuesta, por favor. Claro que sí, ya lo habíamos dicho en la entrevista, los puertos de Montevideo son una alternativa. El puerto del Callao, a pesar de que el transporte terrestre es con mucha mayor distancia, pero son alternativas. La hidrovía definitivamente, ya lo habíamos dicho, es espectacularmente una alternativa hoy en día funcionando, hoy en día potenciándose. El Estado sí ha permitido viabilizar algunos trámites como para certificar los usos de esos puertos. Y de hecho hay un dato importante con la segunda parte del comentario de la consulta. Han habido muchos intentos en el pasado de que el Estado boliviano forme parte de la administración de los puertos que teóricamente han sido privatizados en Chile. Me refiero específicamente al TPA y al ITI. Han habido intentos de la participación societaria o accionaria. De hecho, incluso ha habido un fundamento de referirse al Tratado de 1904 para ver alguna posibilidad de participar. Ahí incluso en ese transcurso y en ese proceso histórico de negociaciones, incluso aparece ASPB con la presencia desde el punto de vista que el Tratado de 1904 establece la jurisdicción aduanera de Bolivia en Puerto de Arica. Ya desde ese lado viene ASPB. Entonces, ha habido intentos, ¿no? Ha habido la voluntad, por lo menos, del Estado boliviano de poder participar. Sin embargo, no nos olvidemos de que la voluntad política de Chile va por otro lado, definitivamente, ¿no? El hecho de ceder en parte la participación, ya sea de empresas privadas o del Estado, en las acciones o en el capital de constitución de los puertos de administración, vendría a ser nomás el ir tocando el tema soberanía, que ha sido siempre el fundamento de Chile para negar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que ha habido los intentos, pero definitivamente goza de soberanía Chile como para poder abrir la posibilidad de que participen empresas
el capital accionario. Perfecto, gracias Pedro. Ahí vamos con la última pregunta, lamentablemente lo vamos a cortar acá. Me encantaría hablar, creo que podemos tener una segunda parte, Pedro, en algún momento. Vamos más de hora y 10 minutos en la conversación y solamente por un tema de impacto en redes sociales. Nuestras charlas empezaron con la idea de que sean a 15 minutos, fueron así las dos, tres primeras charlas, después pasaron a 25, a 30, 45, 50, 60 y ahora vamos en hora y cuarto, creo. Y bueno, toca partirlas en dos charlas, algunas de ellas. Eh, Pedro, vamos con la última pregunta entonces. ¿Cómo solucionar el tema del contrabando en Bolivia? Qué complicada pregunta y no sé si me toque responder eso. Sin embargo, a ver, algo de que en los últimos días también se ha ido manejando es ¿qué pasó con esta economía subterránea productiva? ¿No? La economía subterránea teóricamente, o entre comillas, productiva, compuesta de ese triángulo entre el contrabando, el narcotráfico y la corrupción pública. De hecho, pensaba cabalmente cuando se tocaban este tema de la economía, o el triángulo subterráneo productivo, veía el tema de las fronteras y decía, bueno, mire, si hay algo de lo que nos podemos sacar una interesante oportunidad, es de que hoy en día, más que nunca, las fronteras están controladas, teóricamente. Hoy en día no circula mercadería que no debería ser legal y sustentada con documentación que respalde el pago adecuado de los tributos. Pensamos teóricamente que al estar controladas las fronteras, se está elevando el control o se ha suspendido, no sé si temporalmente, el tema del contrabando. No obstante, también siempre hemos sabido que el contrabando tiene otros canales geográficos de ingreso al país y salida del país. No sé cómo se estará manejando ese escenario. La lucha con el contrabando inicia con una política pública de fomento al formalismo, no lo que ha ido ocurriendo en Bolivia del fomento al informalismo, ¿no? Los últimos 14 años ha habido un fomento a ser informal. ¿Por qué? Por la excesiva alícuota de Regulación. de los tributos, la inquisitiva forma de controlar a los empresarios por parte de impuestos nacionales, la irracional forma de trabajar en una fiscalización de un funcionario, la inclinada forma o criterio de un inspector de trabajo en su interpretación de las normas laborales. Entonces, ¿cómo parte la política de lucha contra el contrabando? Oye, comencemos a fomentar los negocios formales dentro del país. Totalmente de acuerdo. Vayas formal. El negocio informal induce a que se incremente tu olfato por los negocios informales. El primer negocio informal definitivamente es el contrabando, ¿no? Entonces pienso que está también en el Estado, ahora, aprovechando este control de fronteras que está viendo, para fomentar un poco internamente de aquí en adelante los negocios y el emprendedurismo privado. Sí, creo que es un momento para repensar y hasta refundar muchas cosas que de ahora en adelante le caerían muy bien al país. Muchísimas gracias, Pedro. Realmente ha sido una charla muy interesante. Espero en algún otro momento poder seguir en una segunda parte. Así desmenuzamos a detalle todas estas aristas que vienen alrededor de la economía y los ejes con el transporte, la logística, el comercio exterior y el comercio internacional y demás. Muchísimas gracias por todo y Pedro, tienes ahí un par de minutos o los que necesites para despedirte de la gente que seguramente siguió con expectante la entrevista contigo. El agradecido soy yo, Ricardo. Nuevamente las felicitaciones a ti. Y bueno, para concluir, de hecho, yo confío en Bolivia. Lo he hecho los últimos años.
invertido en el país. Sé que Bolivia va a salir de esta situación. Sé que dentro de Bolivia se han generado infinitas oportunidades. Quiero transmitir a los que nos están escuchando aquella confianza y esperanza y fe de que va a ser temporal. El resurgir va a ser complicado, por supuesto, pero hay la esperanza de que haya mucha oportunidad, y especialmente en Bolivia. Invito a todos a que sigamos confiando en Bolivia, independientemente del gobierno con el que nos toque estar. No nos olvidemos de que Bolivia no solo viene con el golpe de COVID-19, sino viene desde octubre, desde las elecciones, con un golpe muy duro a todos los sectores. Entonces, a pesar de todo ello, y que nos viene de aquí en adelante también una siguiente elección, está pendiente unas elecciones, a pesar de todo ello, yo les transmito toda la actitud, toda la esperanza para que sigamos confiando en este país. Aprovechemos todo este momento. Le decía a todo el personal que conforma mi empresa de que aprovechemos todo este momento que estamos en casa como para capacitarnos. Hoy en día el único límite es nuestra voluntad, ¿no? El que no sale de este COVID-19 y de este confinamiento sin haber aprendido algo más en lo académico, en lo práctico, en cuestión de negocios, en cuestión de charlas, webinars, ha desaprovechado este momento. Así que nos capacitemos a la juventud, el de participar en estas charlas, el de escuchar, el de bajar información, el de participar en las redes sociales que sean útiles para nuestra formación. Creo que va a ser un momento interesante, y nos encontremos después de esta cuarentena y podamos felicitarnos personalmente y decirnos, sí, hemos gozado de una gran oportunidad, hemos aprendido mucho, y pues ahora el boliviano es diferente, tiene diferente actitud, y vamos con todo, Ricardo. Muchas gracias nuevamente por la entrevista y por la charla. Ha sido para mí también enriquecedora, por seguro, y cuando tú me convoques, estamos para una segunda parte con todo gusto, Ricardo. Muchas gracias, Pedro, y que así sea. Bueno, comunidad, hemos terminado otra tarde con charlas con gente de coraje como Pedro Pérez, y rescato su mensaje en la última etapa de la entrevista. Me encanta la gente que tiene la actitud positiva, que siempre ve la luz al final del camino, y bueno, de esta tenemos que salir juntos. Talento hay, ganas hay, y creo que el país se va a reinventar positivamente. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Saludos.